Al ver los tres árboles ancestrales parados en medio del mundo protegiendo la tierra ancestral, de repente muchas personas se sintieron aliviadas. Eran bastante viejos, pero aún conservaban una fuerza vital abundante. Parecía que podrían vivir 1.000.000 de años más. El espíritu celestial encontró la paz con su llegada. Parecía que, mientras estuvieran presentes, tanto la tierra ancestral como el espíritu celestial estarían en perfecta paz. Nuestros árboles ancestrales. Los discípulos de la tierra se alegraron al verlos. Para ellos, mientras los árboles estuvieran cerca, no flaquearían ante nadie. Con el apocalipsis causado por las tres aniquilaciones celestiales, numerosos cráteres rodeaban la tierra. La región principal aún estaba protegida por los árboles. Se volvieron invencibles en el momento en que echaron raíces y se hicieron uno con la tierra, lo que les permitió tener el mismo poder que cuando estaban vivos. Por fin despertaron. Creek Bamboo y los demás dieron un suspiro de alivio. Todo estaría bien ahora. Los árboles ancestrales no se despertaban tan fácilmente a menos que su linaje estuviera a punto de enfrentar una crisis existencial. Las tres aniquilaciones podrían considerarse como tales y habrían aniquilado la Tierra por completo. Así que ese es un árbol ancestral. Muchos expertos en espíritu celestial quedaron asombrados. Los maestros también se emocionaron. Ni siquiera los emperadores podrían atravesar estos árboles despertados en la tierra a menos que estuvieran dispuestos a pagar un precio exorbitante. Algunos respiraron hondo. Este era el verdadero poder de la tierra. No era de extrañar que sus discípulos actuaran con tanta arrogancia. Realmente contaban con el respaldo para hacerlo. Después de todo, muy pocas sectas disfrutaban de este privilegio como la tierra. ¿Podría Likille atravesar la protección de los tres árboles ancestrales? Entre los espectadores cercanos, algunos comenzaron a dudar de las habilidades de Likille. Zumbido. Uno de los árboles ancestrales entró en acción. Una sola rama se extendió de una manera tan simple, pero similar al ataque más temible de una espada. No hubo una trayectoria ni variación demasiado enrevesadas, solo una estocada directa, pero nada en el mundo pudo detenerla ni escapar de ella. Incluso los reyes dioses de los 9 mundos se asustaron ante este ataque penetrante, pero Likille solo sonrió sin esquivarlo. ¡Zas! El sello mundial apareció con el árbol pavo real. Rayos inmortales inundaron el cielo como un pavo real desfilando con su cola. Con un fuerte impacto y chispas esparcidas por todas partes, esta barrera de luz logró detener la rama que se abría paso. El sonido no fue estremecedor, pero todos quedaron conmocionados y mareados. Algunos cayeron al suelo inmediatamente y no pudieron levantarse. Susurro. Un árbol ancestral diferente intervino con un corte descendente de una rama. A pesar de no ser un arma divina, este corte dejó una cicatriz indeleble en el cielo. El caos primordial emergió en su camino. Este fue un corte capaz de cortar todo en este mundo, devolviéndolo al caos primordial. Las almas abandonaron el cuerpo antes de este ataque. Todos podían sentir que visitaban el río amarillo tras ser divididos en dos. De repente, un árbol bendecido con muchas enredaderas emergió y se entrelazó formando una pared majestuosa para detener el ataque. Vid celestial. Muchos gritaron horrorizados. Esa es la vida ancestral de la ciudadela de la vid celestial. ¿Por qué está aquí ahora? Esa no es la enredadera ancestral. La gente miró hacia la ciudadela, en el mar de Jade. Era el mismo caso que el del árbol del pavo real, ya que la ciudadela seguía allí. Esta enredadera también era una copia exacta. Después de curar la vid y obtener su permiso, Likille también la copió con su sello mundial. Esto es demasiado irreal. Todos quedaron atónitos. Primero tenía el árbol del pavo real, y ahora también la vid celestial. Los métodos de Likille son aterradores. Zumbido. El tercer árbol ancestral atacó con una hoja disparada. A pesar de ser una hoja pequeña, todos creían que estaba hecha de 3000 mundos, con el objetivo de decapitar a Likille. Imagínense, 3000 mundos se han convertido en un arma arrojadiza. Su poder era inconmensurable y podía derribar muchas estrellas en un instante. Apareció un gigantesco bambú. Con fuertes crujidos, movió sus ramas como cordilleras que se dispersaban por el cielo para detener la última hoja. ¿Qué es eso? Esta vez, la multitud no pudo reconocer ese bambú en particular. Esta era, por supuesto, la deidad guardiana del bambú gigante. Salió con fuerza y detuvo la hoja de ese árbol ancestral. En poco tiempo, 3 árboles ancestrales se alzaron sobre la tierra. El árbol pavo real, la vid celestial y el bambú gigante. Fue una escena magnífica y conmovedora. Esto es como si hubiera 6 árboles ancestrales.
Incluso los ancianos más sabios dijeron emocionados: nunca he visto un espectáculo más espectacular en mi vida. Las existencias en el espíritu celestial se sintieron sofocadas como si su muerte se acercara. En ese momento, los niños de Terra se quedaron boquiabiertos. Estigian y los demás también estaban atónitos, con las palmas de las manos sudorosas por el nerviosismo. Tenían un presentimiento ominoso y una sensación de inquietud. Se sentían un poco arrepentidos por no haber accedido a la exigencia de Liquille. Es tan aterrador que jamás deberíamos oponernos a Liquille. Tras verlo invocar el árbol pavo real, la vid celestial y el bambú gigante, incluso los asaltantes del emperador se pusieron a sudar frío. Tales métodos eran imparables en los 9 mundos. No es de extrañar que fuera tan confiado y arrogante. ¿Quién podría realmente competir contra él por la voluntad del cielo? ¡Bang! Tras el bloqueo exitoso, los 3 árboles ancestrales emitieron una luz inmortal creciente. Todos pudieron oír un zumbido. En un abrir y cerrar de ojos, sintieron que los árboles absorbían todo el poder del espíritu celestial. Era como si el poder de todas las venas de la tierra fuera absorbido por los árboles. El poder de todas las plantas del espíritu celestial respondió a su llamado, permitiendo que los árboles adquirieran este poder vital. ¡Bang! Su verdadero poder estalló con una magnitud descomunal. En una fracción de segundo, desataron los mismos ataques de antes. La estocada atravesó las luces inmortales. El corte atravesó la vid celestial, mientras que la hoja también atravesó la barrera defensiva del bambú gigante. Los 3 ataques vinieron de diferentes direcciones, directamente hacia Liquille. Al final, sus propios árboles eran solo copias y no podían compararse con los árboles ancestrales reales. Los auténticos echaron raíces en su tierra, por lo que poseían un poder inconmensurable. ¡Cuidado! Muchos expertos, ante sus espejos, quedaron atónitos. Algunos incluso le gritaron a Liquille. Todos los ojos se abrieron de par en par y algunos incluso se sintieron decepcionados. Incluso un dios rey de los 9 mundos moriría ante esta embestida. Zumbido. En ese momento clave, cristales cubrieron el cuerpo de Liquille. Las ramas y las hojas lo golpearon, pero no le causaron daño. ¿Qué? La gente no podía creer lo que veían sus propios ojos y tuvieron que gritar. ¿Qué es esto? Vieron el cuerpo de cristal brillante y translúcido deteniendo los ataques. Incluso la multitud más fuerte quedó asombrada. El físico cristal de la voluntad celestial, la legendaria defensa impenetrable. ¿Pero cómo demonios lo cultivó? ¿Acaso no es humano? ¿Cómo fue un cultivo exitoso? Incluso quienes conocían la ley del mérito no podían creerlo. Las 2 ramas y hojas de los 3 árboles ancestrales podrían acabar rápidamente con un rey dios de los 9 mundos. Sin embargo, el cuerpo brillante de Liquille, protegido por el físico de cristal, era inmune incluso a los árboles ancestrales. Simplemente no pudieron abrirse paso. ¡Zas! Lo intentaron de nuevo con las ramas más gruesas, esta vez con el golpe más destructivo. En una fracción de segundo, fue como si 3 padres árbol se atacaran entre sí. Las ramas actuaron como palmeras, desprendiendo leyes maravillosas para matar a Liquille. El gran Dao se quebró bajo este ataque. Todo el espíritu celestial sufrió terremotos. El más fuerte no podría escapar de este desastre a menos que fuera un emperador inmortal. Sin embargo, la luz brillante continuó iluminando el cuerpo de Liquille. Salió completamente ileso. Físico cristal de la voluntad celestial, intocable incluso para los emperadores. ¿Cómo demonios pudo un humano como Liquille cultivar este arte supremo de la raza de los golems? Exclamó un personaje invencible con emoción. Otro ser poderoso predijo. Me pregunto cuánto durará su físico. Si está al nivel del emperador inmortal Jin Yu, superará por completo incluso a un físico diamante indestructible de gran nivel. Liquille se rió entre dientes mientras miraba los árboles. ¿Algo más? Adelante. Era completamente imbatible con el físico de cristal ya que los árboles no podían matarlo mientras estuviera activado. El grupo del monarca Estigio dentro de la tierra también estaba asombrado. No esperaban que Liquille poseyera un arte tan invencible como el físico de cristal. Esto le permitía estar siempre en una posición invencible. Lin Fengyun también suspiró. El poder de Liquille había superado con creces sus expectativas. Parecía que lo habían subestimado todo el tiempo. ¡Zas! 3 ramas más se extendieron de los árboles como si fueran leyes. Se unieron para formar un portal. Cuando este portal se abrió, parecía un mundo de caos primordial. Era profundo y oscuro, con energía primigenia. Era como si este lugar nunca hubiera sido visitado por el hombre. Destierro, es un destierro espacial de alto nivel.
Incluso el más fuerte se alarmó al ver este mundo tras el portal. Una vez desterrados a este espacio, ni siquiera ellos podrían regresar de inmediato. Perdidos en su interior, incluso un dios rey de los 9 mundos podría tardar entre 10 y 1000 años en regresar. Por eso, los poderosos maestros entre la multitud quedaron atónitos. ¡Bang! Una onda emanó de este portal y se precipitó hacia Liquille. Esta onda espacial quería ahogarlo y no le dejó donde escapar. Los expertos comprendieron al instante lo que los árboles ancestrales querían hacer. Liquille había usado el físico de cristal para que no pudieran matarlo. Lo único posible en esta situación era desterrarlo para que no pudiera regresar. Liquille no se molestó en evitarlo y sonrió. ¿Quieres jugar con el espacio? Muy bien, veremos quién lo hace mejor. Con eso, los 13 palacios que suprimían al espíritu celestial temblaron. Parecía como si las coordenadas del mundo fueran visibles y se fijaran en una en particular. Liquille presionó ligeramente el espacio con la palma de la mano. Toda la superficie de la Tierra estaba a punto de derretirse. Aunque Terra tenía 3 árboles ancestrales, no pudieron evitar que la remoción espacial la afectara. El espacio exterior comenzó a derretirse, lo que afectó y resonó directamente con la ubicación de Terra. ¡Boom! Un portal diferente se abrió justo afuera, como una bestia primigenia queriendo tragarse el mundo entero. Retumbar. Una inmensa cantidad de agua de mar inundó la Tierra con un estallido ensordecedor. Y toda la Tierra empezó a temblar. El torbellino. Gritaron los expertos horrorizados. El torbellino apareció repentinamente justo afuera de la Tierra y pretendía arrastrar a la secta hacia adentro, junto con el propio mar de Jade. Esto otra vez, la gente palideció al ver esto. Liquille ya había usado conexión espacial en el acantilado de guerra para destruir el Valle Regio con el torbellino. Ahora lo ha vuelto a hacer con más preparación. Por ello, la Tierra sigue afectada a pesar de estar protegida por los árboles ancestrales. El portal que conducía al destierro en el espacio profundo se hizo añicos. Aunque era muy poderoso, no pudo con el Maelstrom. ¡Boom! 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 La Tierra se vio gravemente afectada por este acontecimiento devastador. El Maelstrom parecía estar extremadamente hambriento e incluso podía morder las estrellas del cielo. Esta zona cayó en una terrible oscuridad. Fue el fin del mundo para los discípulos allí. ¡Boom! En medio de esta crisis, los árboles entraron en acción. Las ramas se elevaron hacia el cielo como cascadas y derramaron innumerables leyes. Cada una de ellas se convirtió en un capítulo con una detonación posterior. El capítulo emitió una divinidad imparable y dejó 3 marcas de los árboles en este espacio. Zumbido. El espacio abierto por Liquille comenzó a cerrarse. El poder devorador del torbellino disminuyó gradualmente. No está nada mal. Liquille sonrió y no entró en pánico mientras los árboles intentaban sellar este espacio. ¡Boom! Atacó de nuevo con su sello mundial desatando una aniquilación. Una terrible llama kármica descendió e incineró todas las cosas. Los árboles activaron su defensa más poderosa, pero muchas de sus hojas se marchitaron al instante bajo esta terrible llama kármica. La línea defensiva no logró detener el fuego por completo. Aunque la llama no llegó a tocar la tierra, la terrible ola de calor parecía quemarlo todo. Muchos cultivadores no pudieron escapar a tiempo y quedaron reducidos a brasas al instante. Llama imperial kármica. Esta fue la aniquilación del caldero de la llama brillante. Contenía las llamas kármicas de los 9 cielos y las 10 tierras con un poder inimaginable. ¡Boom! Esto fue solo el principio del fin. Una segunda aniquilación llegó justo después. La oscuridad envolvió y manchó todo alrededor de este reino. Este fue el ataque definitivo del jarrón malvado devorador inmortal que hizo temblar al mundo. No terminó ahí. ¡Boom! Incluso las deidades caerían ante este golpe. Las 9 grandes supremas atacaron de nuevo al instante. ¡Bang! Una cuarta aniquilación vino justo después. Divino Monte Meru. La cuarta aniquilación descendió en forma de una imponente montaña, como si quisiera destruir todo lo que había entre el cielo y la tierra. Clank. Un himno de sable resonó en el cielo. En un abrir y cerrar de ojos, la quinta aniquilación descendió con el sello mundial convertido en un sable único. Oración de benevolencia. Esta fue la aniquilación celestial del sable benevolente que había sido impreso en el sello mundial. Uno podría imaginar el poder de 5 aniquilaciones a la vez. Era como si 5 emperadores se hubieran unido a la contienda. ¿Está loco? Todo el espíritu celestial se sumió en esta escena apocalíptica. Las criaturas estaban muertas de miedo. Nadie olvidaría jamás una escena tan aterradora por el resto de su vida. Incluso un rey dios legendario quedaría reducido a cenizas antes de 5 aniquilaciones.
Esta fatalidad inminente estaba a punto de acabar con el espíritu celestial. Los reyes dios eran meras hormigas antes de este ataque. Retumbar. En comparación con otros, los discípulos de Terra tenían una visión mucho mejor de este poder destructor de mundos. Incluso con la protección de los árboles ancestrales, se formaron abismos en su hogar. Terra misma estaba siendo devastada y al borde del colapso total. Se produjeron más explosiones. Mientras las aniquilaciones continuaban, el portal cerrado se abrió de nuevo y el torbellino asomó la cara fuera de la tierra, comenzando su proceso de devoración. Si los árboles, además de detener las aniquilaciones, fortificaran estas coordenadas espaciales, no podrían proteger toda la tierra. En poco tiempo, muchos edificios fueron absorbidos por la vorágine. La escena fue magnífica. Decenas de miles de edificios y templos desaparecieron en un instante, desarraigados y convertidos en nada. ¿Quién no quedaría aturdido y asustado ante esta escena? La propia Tierra estaba indefensa ante esta situación. Si esto continuaba, incluso si las aniquilaciones no surtían efecto, la Tierra sería absorbida por completo por el torbellino. ¿Será este el fin de la Tierra? Se preguntaba la multitud atónita mientras la Tierra temblaba con mayor violencia. ¡Bum! Un nuevo mundo se expandió con fuertes explosiones antes de que innumerables runas se dispararan al cielo. Las runas se transformaron en un océano mágico. Las runas se unieron entonces en 3 marcas ancestrales. Truenos y relámpagos brillaron en el cielo inmediatamente después, como si un emperador estuviera sufriendo una tribulación. Esa es la marca ancestral. Solo los árboles ancestrales la tendrían. Gritó un espectador al ver las 3 marcas. Una marca ancestral era la base para convertirse en un padre del árbol. Es necesario formar la marca y refinarla hasta convertirla en la base antes de crear un arma ancestral. Esos son los requisitos previos para convertirse en un padre del árbol. Sin embargo, cuando un árbol padre regresaba al origen, el arma ancestral se dispersaba y no estaba disponible para las generaciones futuras. Durante esta coyuntura de vida o muerte para la Tierra, los árboles ancestrales formaron sus marcas ancestrales. Cualquiera lo encontraría increíble. Un estallido de ruido inmortal resonó. Luces asombrosas descendieron y este poder envolvió toda la Tierra. Era como si un verdadero inmortal protegiera este lugar. ¡Bum! Con este nuevo aumento de poder, los árboles resistieron las 5 aniquilaciones mientras cerraban el portal del Dao. El torbellino finalmente desapareció. El desastre había pasado y el mundo volvió a sumirse en un silencio inquietante. Los discípulos de la Tierra seguían sin poder calmarse. Retumbar. Bajo el poder inmortal, la Tierra destrozada comenzó a unirse. Los abismos y cráteres desaparecieron en poco tiempo. Había recuperado su antigua y perfecta forma. ¿Ganó la Tierra ancestral? Preguntó un experto recuperando la compostura. Parece que ha sobrevivido, pero me temo que los 3 árboles han pagado un alto precio. No se recuperarán en un tiempo. Un supremo miró a la Tierra con expresión digna. Los árboles podrían haber sobrevivido a la calamidad, pero no sin un precio. Parecían desanimados, con muchas hojas y ramas secas. Solo las marcas que flotaban sobre ellos estaban bien. Aunque era para proteger la Tierra, los árboles han acortado su vida. Un personaje invencible notó las pistas y dijo con emoción. Recuerda que, tras enraizarse en la Tierra, estos árboles podían vivir mucho tiempo. Sin embargo, para resistir las 5 aniquilaciones y el Maelstrom, los 3 árboles intercambiaron su esperanza de vida para proteger la Tierra. Prefiero suicidarme antes que oponerme a Liquille. Otro maestro se sobresaltó. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras hablaba con la tez pálida. Este era un lugar alabado como inexpugnable incluso por los emperadores inmortales. Aunque Liquille aún no lo ha derribado, obligar a los árboles a pagar un alto precio ya era una hazaña increíble y aterradora. Para estos maestros, oponerse a Liquille no se limitaba a su propia muerte. Significaba que sus sectas y futuras generaciones también serían masacradas por él. Ja. Seguimos vivos, nuestros ancestros son invencibles. Después de un largo rato, los discípulos de la Tierra vitorearon. Nuestros invencibles ancestros siempre nos protegerán. Comenzaron a postrarse para adorar a los árboles ancestrales. A Liquille no le sorprendió en absoluto este resultado. Sonrió levemente a los árboles. Liquille, has perdido y jamás podrás destruir nuestra tierra ancestral. Sé astuto y márchate en lugar de oponerte a nosotros. El inmortal bambú del arroyo, de alegría desbordante, le gritó a Liquille. Sobrevivir a esta calamidad le dio plena confianza. Mientras sus árboles ancestrales existieran, su secta sería eterna e indestructible. ¿Quién dice que he perdido?
Li Qiye sonrió tranquilamente. Con nuestros árboles ancestrales alrededor, nunca podrán derrotarnos. No es demasiado tarde para irse, de lo contrario, pronunció fríamente Creed Bamboo. Me dan pena tus árboles ancestrales. Li Qiye rió entre dientes. Aunque digan que dos padres árboles surgieron de tu rama, sus logros no tienen nada que ver contigo. Ni siquiera sabes qué quieren o desean tus árboles y aún así te jactas aquí. Si pudieran revivir, lo primero que harían sería aplastarte. Tú. Creed Bamboo estaba furioso al escuchar esto y señaló a Li Qiye sin saber qué decir. Hermano Bambú, no hay necesidad de discutir con este joven. Si quiere decir tonterías, déjalo, lo consoló Stygian. Los demás maestros dieron un suspiro de alivio. Pensaron que ahora, con los árboles alrededor, había una posibilidad. Li Qiye, no malgastaré palabras contigo. Lárgate. Creed Bamboo respiró hondo y dijo. Todo esto es cosa del pasado. No seguiremos con esto y terminaremos aquí. Li Qiye rió y dijo. ¿Acabarlo? No es asunto tuyo. Abre tus ojos de perro, observa cómo destruyo tu tierra. Incluso los 3 grandes árboles ancestrales solo servirán de alimento. Dicho esto, se dio la vuelta y desapareció. ¿Qué? Mucha gente intercambió miradas al verlo irse. Justo ahora, habló con ferocidad sobre destruir la tierra, y luego simplemente se levantó y se fue. Eso parecía contradictorio. ¿Se acabó así? La multitud estaba completamente perdida respecto a su intención. A Creed Bamboo le ocurrió lo mismo. Sin embargo, las feroces palabras de Li Qiye lo inquietaron. ¿Está tramando algún plan nuevo? Hizo una pausa antes de murmurar. Hermano Bambú, no te preocupes, solo está fanfarroneando. Usó todos sus métodos hace un momento y aún así no logró romper la protección de los 3 árboles ancestrales. Creo que se ha dado por vencido. Dualchild consoló al preocupado chico. Creed Bamboo observó las 3 marcas ancestrales que flotaban arriba. No pudo evitar suspirar. No le quedaba otra opción, ya que era una batalla a muerte. Lo único que podía hacer era rezar para que los árboles ancestrales suprimieran a Li Qiye si había alguna posibilidad. De lo contrario, la amenaza siempre acecharía y él eventualmente regresaría. De hecho, Shen Mengtian y Dualchild también estaban desconsolados. El poder de Li Qiye superaba con creces su imaginación. Al principio, pensaron que podrían matarlo colaborando. ¿Quién hubiera imaginado que los perseguiría como perros? Tras huir a la tierra ancestral, querían ver cómo los árboles ancestrales mataban a Li Qiye. Por desgracia, el resultado también los asustó. Ni siquiera estos árboles pudieron hacerle daño. A pesar de mostrar una expresión relajada, como si hubieran ganado la batalla de hoy, se sentían muy incómodos. Podían vivir por ahora, pero la disputa ya estaba hecha. Dado el imparable impulso actual de Li Qiye, sin duda se convertiría en emperador en el futuro. Una vez que ascendiera al trono, regresaría aquí. En ese momento, su empíreo del sueño y el abismo espiritual solo podían esperar a que los destruyera. En ese momento, se sintieron muy arrepentidos por su exceso de confianza al principio. Querían hacer todo lo posible por capturar a Li Qiye para obtener las 9 hojas de la reencarnación y el método para cultivar 13 palacios. Esto incluso fue un intento de matar a un futuro emperador inmortal. Sin embargo, subestimaron su fuerza. Con un paso en falso, lo perdieron todo. No había remedio para el arrepentimiento en este mundo. Este sentimiento actual no podía cambiar la situación actual. Una serenidad invadió el mundo tras la partida de Li Qiye. Aunque no logró destruir la tierra, esta batalla conmocionó a todos en el espíritu celestial. Incluso 3 árboles ancestrales que trabajaron juntos tuvieron que sacrificar su vida para detener a Li Qiye. ¡Qué resultado tan aterrador! Además, quedó completamente intacto y se fue con tanta facilidad. Piénsalo. ¿Quién podría igualarlo ahora con su poder actual? Parece que solo estaba calentando y jugando antes de esto. Nunca usó todo su poder ni recurrió a todos sus métodos antes, comentaron en voz baja los expertos que lo habían visto luchar contra Meng Zentian. Este fue el momento en que los espectadores anteriores se dieron cuenta de que, de principio a fin, Li Qiye nunca consideró a alguien como Meng Zentian como rival. Para él, todo era un juego. Luchar y matar a Zentian era solo un preludio. Comprendieron que si Li Qiye lo trataba como un oponente desde el principio, en cuanto se lanzara con todas sus fuerzas, Zentian ni siquiera tendría oportunidad de contraatacar. Sería decapitado como el ancestro divino del árbol seco con un solo movimiento. ¿Se rindió Li Qiye? Se preguntó un experto frente a un espejo. No, esto es solo el comienzo. La tierra terminará después de hoy.
Su compañero discípulo, de pie junto a él, respondió con tono serio. Hermano menor, ¿por qué lo dices? Los expertos no lo entendieron. No creo que Liquiye pueda derribar 3 árboles ancestrales. Eso es porque no lo conoces. La persona respondió. Lo he estado observando durante mucho tiempo, desde la masacre en la Tierra del Pavo Real, luego en el lago Dongting y el Valle Real, siempre ha sido fiel a su palabra. Si dice que va a asesinar a tu familia, nadie podrá detenerlo. No es de los que intentan algo incierto, así que la Tierra está perdida. El hermano mayor se asustó al oír esto. Ser enemigo de Liquiye era, sin duda, la pesadilla de cualquiera. La muerte era inevitable, sin importar cuán poderosos fueran. Todos contuvieron la respiración esperando que Liquiye actuara. Sin embargo, el tiempo transcurría y no había rastro de él. La mayoría pensó que se había rendido. De hecho, incluso los discípulos de la Tierra se sintieron aliviados. Sus árboles ancestrales finalmente habían detenido a Liquiye, por lo que celebraron. La tormenta había pasado. Se acabó el recreo. Por desgracia, su celebración fue interrumpida rápidamente por la voz de Liquiye que resonó en el espíritu celestial. Surgió nuevamente sobre la cresta del árbol divino y todos pudieron escuchar su declaración. Es hora de mi masacre. Puf. Liquiye abrió su capítulo de la muerte. Se abrió de par en par y borró por completo la cresta del árbol antes de penetrar en el suelo. Retumbar. En poco tiempo, innumerables runas emergieron alrededor de Godalch. Se unieron para formar un capítulo aún más grande que abarcaba todo el continente. Estas eran las marcas del capítulo de la muerte dejadas en las profundidades del subsuelo por Liquiye cuando caminaba por este continente. Puf. Una energía mortal surgió como una inundación imparable. Se derramó e inundó la cresta del árbol divino. Liquiye usó esta vasta energía para revivir a los muertos en la zona. ¿Qué está haciendo? Estigian, allá en la tierra, tuvo una terrible premonición. Boom. 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 Una ráfaga de explosiones resonó como un terremoto que recorrió el espíritu celestial. Lo peor fue la caída de estrellas en el cielo, dejando rastros de fuego tras ellas. En poco tiempo, llegó una nueva calamidad. Incluso el sol en el cielo se vio afectado y parecía estar a punto de desaparecer. Boom. Todo el espíritu celestial se oscureció. No era porque algo se tragara la luz del sol, sino porque el sol mismo estaba siendo tapado. Todos quedaron boquiabiertos y no pudieron cerrar la boca. Su alma abandonó el cuerpo por completo. Tanto las hormigas como las existencias invencibles se orinaban en sus pantalones. Después de mucho tiempo, un maestro finalmente murmuró. ¿Qué es esa cosa? Esa es, la cresta del árbol divino. Respondió otro maestro tras respirar hondo. Ha ocurrido un acontecimiento increíble. La cresta que cruzaba Godalta ahora se alzaba sobre el continente. En el pasado, al mirar hacia abajo, la cresta que se extendía por kilómetros parecía un árbol caído sobre Godalch. En ese momento, parecía un árbol seco erguido sobre Godalch. Mientras tanto, la puerta eterna se encontraba justo en la base y las raíces de este árbol. Lo que antes eran cordilleras ahora eran ramas en la cima de este árbol. Piénsenlo, estos impresionantes y gigantescos espectáculos eran solo ramas. ¿Qué tan impactante fue esto? A pesar de que la mayor parte del árbol estaba estéril, todavía cubría más de la mitad del espíritu celestial. ¿Qué demonios? Los cultivadores miraron al cielo aturdidos. Imagínense las largas y gruesas ramas de Godal cruzando los vastos océanos. El tamaño de este árbol era inconmensurable. Entonces, ¿la leyenda es cierta? La cresta del árbol divino es un árbol gigante que cayó sobre Godalch. Una auténtica bestia. Incluso los maestros quedaron atónitos y palidecieron de miedo. Nadie creyó en esta leyenda porque no estaban dispuestos a creer que existía un árbol tan grande en este mundo. ¡Boom! El mundo entero pareció estallar con esta explosión ensordecedora. En ese momento, el árbol muerto de repente exhaló una extensión verde ilimitada, como si fuera un océano escupido. ¡Boom! Una luz verde iluminó todo el espíritu celestial. El mundo entero se ahogó en un instante. En ese momento, el árbol marchito no se encontraba por ningún lado. Solo una versión verde emergió ante el mundo y lo cubrió todo. Una sola hoja era monstruosa. El nuevo árbol no podía medirse con ningún método convencional, ya que era varias veces más grande que la versión muerta. Además, las ramas eran mucho más numerosas, con innumerables hojas creciendo de ellas. Cada hoja ya era inimaginablemente grande, del tamaño de una montaña o una llanura. En ese momento, esta vitalidad inagotable invadió el espíritu celestial y bañó a sus habitantes. Todos se sintieron relajados, como si fueran miles de años más jóvenes. ¿Se trata de obtener la inmortalidad?
Todos se emocionaron al sumergirse en esta fuerza vital. Este era el árbol que regresaba a su máximo esplendor con el capítulo de la muerte, no un renacimiento. Simplemente recordaba su vida pasada. Es hora de terminar con esto. La voz de Liquille resonó en todo el mundo. Rumble. Gigantescos dragones salieron corriendo del abismo espiritual y dejaron clara su presencia con sus aullidos. ¡Bum! Empezaron a desgarrar el abismo y extrajeron lo más profundo de esta secta. ¡Bang! Este lugar, lleno de oscuridad, quedó reducido a la nada. Toda protección y sellos eran insignificantes ante estos dragones. Esos no son dragones. Al observarlos más de cerca, los maestros verían que eran ramas gruesas que brotaban de la tierra. ¡Zas! Una rama descendió del cielo hacia el arma primordial que flotaba sobre el abismo. Era un artefacto sumido en el caos primordial. Sin embargo, no pudo escapar de la opresión del árbol. La rama se enroscó al instante alrededor del arma y la arrastró lejos del abismo. Tras ser retirado, se produjeron una serie de explosiones. El abismo empezó a desmoronarse. Matad. Muchos ancestros y expertos vieron cómo se llevaban el artefacto. Aullaron desesperados y corrieron hacia la rama para recuperarlo, pues lo era todo para su secta. Pluf. Otras ramas cayeron como flechas. El resultado fue evidente. Todos estos antepasados y discípulos murieron al instante, incluso los que no participaron. Quedaron ensartados por las ramas, formando una cuerda. En poco tiempo, los discípulos muertos seguían confundidos. Ni siquiera se movieron ante estas ramas. ¡Oh, Dios! Los jóvenes y los viejos en el abismo estaban aterrorizados mientras corrían fuera del abismo. Sin embargo, Liquille no se molestó en mirar a estas personas indefensas ni intentó matarlo. Su intención era perdonarles la vida a jóvenes y ancianos, o no habrían logrado escapar. ¡No! El abismo fue aniquilado con tal rapidez. El esfuerzo acumulado durante generaciones se convirtió en cenizas en un abrir y cerrar de ojos. Esto hizo que Stygian gritara y saliera corriendo de la tierra. Sin embargo, era demasiado tarde. Otra rama descendió y lo clavó en el cielo. Su sangre goteaba gota a gota hasta el océano y desapareció lentamente. Fue una muerte indigna. Su abismo ha experimentado incontables generaciones aprovechando la ventaja de Godalps. Por desgracia, ya no existe. Todos los ojos se abrieron de par en par para ver al monarca Estigio siendo crucificado allá arriba. ¡Bum! Se oyeron más detonaciones, ramas que descendían y atravesaban el sueño empíreo. ¡No! Los discípulos fueron masacrados de la misma manera. Jóvenes y ancianos se salvaron, pero todos los que cultivaron fueron asesinados. ¡Bang! 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 El sueño empíreo fue destrozado. Las ramas se llevaron el objeto antiguo y el tesoro de la secta. ¡Mueran! Gritó Shen Mengtian dentro de la tierra ancestral y se elevó hacia el cielo para matar estas ramas. Era lo único que tenía en mente. ¡Bum! Su resistencia fue inútil ya que también fue clavado al cielo por una de las ramas al igual que Stygian. Crujido. Una rama gruesa se enroscó hacia la caracola rugiente que huía y al instante la detuvo. No te resistas, abandona el barco. Lin Fengyun también estaba horrorizado. Aprovechó su velocidad máxima para correr hacia la caracola y gritó con severidad. Pero, algunos antepasados dudaron. ¿Cómo pudieron abandonar su hogar tan fácilmente? Pluf. Se oyeron gritos. Todos los ancestros y expertos que dudaron o se resistieron fueron ensartados. Ni siquiera Lin Fengyun pudo salvarlos. Solo pudo ver morir a estos miembros que se resistían. Puede que tengamos un acuerdo, pero no habrá piedad para quienes no obedezcan. La voz de Liquille se alzó en el cielo. Váyanse. Lin Fengyun no pudo cambiar la situación. Se arremangó y sacó a todos los afortunados supervivientes de la caracola rugiente. Esta era una técnica suprema que podía ponerlos a salvo al instante. No hay vuelta atrás. Esto es algo a lo que no pueden resistirse. Ahora, sean personas normales y encuentren paz para el resto de sus vidas. Fengyun suspiró suavemente y dejó a los refugiados, pues su destino ahora dependía de Liquille. La rama atrajo la caracola rugiente. Este gigantesco barco estaba ahora en posesión de Liquille. En un abrir y cerrar de ojos, 3 grandes linajes fueron eliminados de la historia. Sin embargo, la concha rugiente obtuvo un resultado mucho mejor que el abismo espiritual y el sueño empíreo. Aunque Liquille perdonó a los débiles, todos los demás discípulos y ancestros fueron masacrados por completo. Sin embargo, solo unos pocos expertos de la concha rugiente fueron asesinados. Más del 90% de sus discípulos lograron sobrevivir. Esto se debió a la sabia decisión de Lin Fengyun.
Si no se hubiera rendido y hubiera optado por luchar como sus compañeros, la concha habría terminado igual que las otras dos sectas. Por desgracia, el barco ya no existía, por lo que perdieron sus tierras y recursos ancestrales. Además, como dijo Feng Yun, necesitaban vivir en paz de ahora en adelante, ya que habían perdido la oportunidad de alcanzar la dominación en el futuro. Lin Fengyun les dio este resultado, aunque un poco aceptable. De lo contrario, se habrían opuesto a él y eso habría significado su destrucción. En poco tiempo, todo el espíritu celestial quedó en silencio. Sin mencionar a los antepasados comunes, incluso los reyes dioses se orinaron en los pantalones. Sus piernas se debilitaron mientras contemplaban el árbol gigantesco. Es hora de terminar esto. Li Qiye rió entre dientes mientras todos contenían la respiración. Tras la destrucción de estas tres sectas, era el turno de la tierra ancestral. Ja. Me enfrentó a ti. Dualchil rió y abandonó la tierra ancestral. Comprendió que los tres árboles ancestrales no podrían protegerse ni a sí mismos, así que mejor morir prematuramente en lugar de prolongar esto. Tendrás un movimiento, respondió Li Qiye. Cuando mi árbol esté en su apogeo, incluso tu padre tendría que tomar el camino más largo, y ni hablar de ti. Este árbol frondoso poseía un poder increíble en su máximo esplendor. Incluso los emperadores se sentirían recelosos de luchar contra él. Solo me queda un movimiento, no rogaré por piedad. Dualchil rugió como un loco. Muere. Derramó el resto de su vitalidad y sangre de longevidad sobre el verdadero tesoro. ¡Bum! Una aniquilación celestial surgió. Destrozó la bóveda celeste y cortó muchas ramas con un poder insondable. Por desgracia, esta aniquilación no pudo oponerse al árbol verde. Destruyó instantáneamente este movimiento y crucificó también a Dualchil. Sin embargo, a diferencia de Shen Mengtian y Stygian, Dualchil murió con los ojos cerrados. Este era un mundo tranquilo, azotado por una presión palpable debido a los cadáveres de Dualchil, Stygian y Shen Mengtian clavados en el cielo. La multitud, asfixiada, estaba cubierta de sudor. Recuerde que estos tres representaban las existencias superiores del espíritu celestial. Incluso si no fueran asaltantes del emperador, solo había una pequeña brecha. Personajes poderosos como ellos podían contarse con los dedos de una mano en el espíritu celestial. Sin embargo, contra ese árbol verde, eran simples hormigas y fueron masacradas al instante. ¿Cuán terrible era su poder? Muchos recordaron lo que dijo Li Qiye antes. Incluso si el padre de Dualchil estuviera en este mundo, tendría que tomar el camino más largo alrededor de este árbol. Recordemos que su padre era emperador. Tan solo pensarlo aterrorizaba a todos. El poder de este árbol superaba su imaginación. Esto les hizo preguntarse, ¿qué demonios era? Aunque tras marchitarse, se convirtió en la cresta del árbol divino. ¿Y qué pasó cuando estaba vivo? En ese momento, la gente contuvo la respiración mientras observaba la tierra. Su corazón se aceleró porque sabían que este era el fin de esta secta. De los 5, Shen Mengtian, Stygian y Dualchil murieron en combate. Lin Fengyun se rindió. Solo quedó Creed Bamboo. Además, 3 grandes potencias han sido aniquiladas. La Tierra ancestral probablemente tampoco pudo escapar de este destino. La secta estaba sumida en la tristeza. Un aire de desesperación asolaba el lugar. Hacía poco, los expertos celebraban y creían que los 3 árboles ancestrales podrían protegerlos de este desastre. Por desgracia, era inevitable. Hagámoslo, dijo la voz de Li Qiye desde los 9 cielos. ¿Li Qiye? No, joven noble Li, me rindo. Nuestra tierra ancestral se rendirá. Creed Bamboo se elevó hacia el cielo e hizo la bandera blanca. Lo dejaremos todo y nos rendiremos. A partir de ahora, la tierra ancestral es vuestra. Suplicó. Es demasiado tarde. La débil voz respondió. Te di una oportunidad, pero no la valoraste. Una aventura perdida no regresa. Joven noble Li, todos cometemos errores. Hoy perdimos y entregaremos la tierra. Esto es todo para nosotros. ¿Aún así no nos perdonarás? Suplicó Creed Bamboo en voz alta. No tuviste este pensamiento al principio y solo cambiaste de opinión tras enfrentarte a la desesperación. No hay remedio para el arrepentimiento en este mundo, dijo la voz tranquilamente. Joven noble Li, como dice el dicho, matar a alguien es como hacer que su cabeza caiga al suelo. Creed Bamboo continuó suplicando. 1. Bien, no hace falta que me hables de moralidad ni que te comportes con lástima. El gran Dao es despiadado, no hay lugar para la misericordia. Tras tomar la decisión equivocada, debes afrontarla con valentía. El cielo no perdona a los débiles ni intimida a los fuertes. Aunque no soy el cielo, no le daré al enemigo una segunda oportunidad.
Si perdiera, también me enfrentaría a un final grotesco sin remordimientos. Li Qiye permaneció impasible. Nadie dijo nada durante este grito de misericordia de Creed Bamboo. No había nada más que decir, pues este era el mundo de la cultivación, donde reinaba la ley de la selva. Una vez que decidían ser enemigos, era una lucha a muerte. En una guerra como esta, si Li Qiye ganara, masacraría a sus enemigos. Pero si hubiera perdido, Stygian y otros lo habrían destrozado o incluso torturado. La guerra siempre ha sido cruel y los enemigos jamás mostrarían piedad. Por eso, no había necesidad de reciprocidad. Creed Bamboo se quedó allí, pálido. Estaban dispuestos a renunciar a todo para sobrevivir, pero Li Qiye se negó. Estaba abrumado por el arrepentimiento, pues él fue quien trajo este desastre a la tierra ancestral. No solo terminaría con una invasión. Serían destruidos, igual que el Empiro y el Abismo. Lamentaba no haber elegido la misma opción que Lin Fengyu. Como mínimo, habría podido proteger a sus descendientes. Pero ahora, tanto la tierra como sus discípulos estaban a punto de convertirse en cenizas. Al principio, se sentía demasiado confiado por la protección de los árboles ancestrales. Pero, claro, nadie en el mundo habría esperado semejante resultado. Al final, se ha convertido en el pecador de la tierra por causar su desaparición. ¿Estás listo? La perdición ha llegado. La débil voz de Li Qiye descendió. Las ramas descendían del cielo directamente hacia la tierra. Parecían bastante débiles y frágiles, pero la realidad era que nada podía detenerlas. Matar. Creed Bamboo no tuvo más remedio que morir en combate. Rugió al estallar su cuerpo. La vitalidad que le quedaba desató al instante el último ataque. Solo una sombra sangrienta se elevó hacia el cielo, conteniendo toda su sangre de longevidad. Era de naturaleza bastante destructiva. ¡Bum! No pudo cambiar nada. La sombra ensangrentada parecía débil contra las ramas punzantes y murió al instante. Las ramas continuaron hacia la tierra ancestral. Las marcas ancestrales que flotaban arriba emanaban leyes infinitas que se transformaron en un escudo gigantesco. Cubrió toda la secta como la bóveda del cielo. ¡Bum! Ocurrió lo increíble. Este escudo logró detener todas las ramas. Todo el lugar se sacudió violentamente. Los ancestros y expertos cayeron al suelo por la vibración. Afuera, el océano experimentó numerosos tsunamis, como si la tierra estuviera a punto de hundirse. ¡Guau! Muchos discípulos allí victorearon al ver el escudo. Vieron la esperanza de que los árboles ancestrales pudieran detener la ofensiva del árbol frondoso. ¡Qué lástima! Esto es solo la agonía final. La voz de Li Qiye resonó de nuevo en todo el mundo. Retumbar. En un abrir y cerrar de ojos, gruesas ramas cayeron sobre el mar que rodeaba la tierra. La secta perdió la conexión con el espíritu celestial. ¡Bum! Todos sintieron que el mundo temblaba levemente. No se debió a una fuerza abrumadora, sino a que la conexión entre la tierra y la tierra se rompió. Efectivamente, las marcas inicialmente radiantes perdieron su luz, como si se hubieran cortado las raíces de los árboles ancestrales. Los árboles ancestrales ya no pueden apropiarse del poder del mundo. Un personaje invencible comprendió lo que ocurría y murmuró. Todos sabían que regresar a la tierra permitía a estos árboles ser uno con el mundo, permitiéndoles utilizar la fuerza de las innumerables venas de la tierra. Sin embargo, el árbol verde cortó esta conexión, por lo que los tres árboles ancestrales ya no pudieron utilizar estas venas de tierra. ¡Bang! Las ramas atravesaron el escudo sin vacilar. Tras abrirse paso, se enroscaron alrededor de los tres árboles ancestrales como serpientes espirituales. ¡Mierda, huyan! Los expertos perdieron el valor. En poco tiempo, todo se volvió un caos. Incluso algunos antepasados se dieron la vuelta y huyeron. ¡No! Que escapen jóvenes y viejos, nos quedamos. Un antepasado de alto rango tomó el mando y aulló con fuerza para detener al grupo que huía. En el segundo siguiente, varios antepasados trajeron un barco enorme aquí y abordaron a todos los jóvenes y ancianos antes de enviarlos lejos. Comprendieron que Li Qiye no los perdonaría ni aunque llegaran al otro lado del mundo. Sin embargo, no perseguiría a los verdaderamente indefensos, así que los despidieron. A sus ojos, incluso si su tierra estaba a punto de ser destruida, al menos, algunos de sus linajes aún podrían continuar. 1. Recuerdo que esta expresión se usó hace mucho tiempo, quizá en los capítulos 300, 500, y tenía una larga nota al pie que la explicaba. Pero, en resumen, es una apelación a la moral, un clamor de misericordia. Justo cuando los antepasados de la tierra se llevaban a los jóvenes y a los ancianos, la lucha entre Li Qiye y los tres árboles ancestrales estaba llegando a su fin. Zumbido.
Una luz cegadora e inmortal emanaba de las marcas de los árboles. Estaban dando todo en un último hurra. Les mostraré, Ens, lo que se llama un arma inmortal, respondió Liquille. Zas. El árbol frondoso que ocultaba al espíritu celestial tenía una marca ancestral. El mundo quedó envuelto en su terrible poder. Esta marca era mucho más fuerte que las de los árboles ancestrales y los hacía parecer insignificantes. ¿Qué es eso? Incluso los Ents más poderosos gritaban al sentir el poder inmortal de esta antigua marca. ¡Bum! Las tres marcas de los árboles ancestrales se desintegraron al instante en densas leyes que fueron absorbidas al instante por el árbol frondoso. Las absorbió y las fusionó en su propia marca ancestral. Con un roce, las luces inmortales de los tres árboles ancestrales se atenuaron al instante tras ser despojadas de sus marcas. Parecían velas en el viento que podían apagarse con una ráfaga de brisa. Retumbar. La tierra entera temblaba. Las ramas del frondoso árbol que rodeaba al ancestro comenzaron a levantarlo del suelo. ¡No! Gritaron lastimeramente y con desesperación los antepasados y cultivadores de la secta. En su mente, los árboles ancestrales lo representaban todo, pero ahora los estaban arrancando de raíz. Fue un golpe demasiado duro para su confianza, así que la desesperación se apoderó de ellos. ¡Bum! Finalmente, los tres árboles fueron arrancados por completo. Sus hojas comenzaron a marchitarse al separarse del suelo. Estos árboles se enraizaron en la tierra, así que, al partirlos, significaba la muerte. Uno puede imaginarse las consecuencias de la acción de Liquille. Esta escena conmocionó a todos en Haven Spirit. Se quedaron boquiabiertos por un largo rato. Algunos incluso quedaron boquiabiertos. Los árboles ancestrales eran existencias supremas en la mente de muchos en el espíritu celestial. Se rumorea que ni siquiera los emperadores inmortales pudieron arrancarlos. Sin embargo, Liquille les había hecho lo mismo a tres a la vez. La escena era abrumadora. Sin importar quiénes fueran, estaban horrorizados y les temblaban las piernas. Incluso los asaltantes del emperador sentían lo mismo. No, no, no. Gritaron angustiados los expertos de la tierra. Desde hoy, su tierra ancestral ha sido borrada del espíritu celestial. ¿Listo para morir? La voz de Liquille se escuchó de nuevo después de arrancar los árboles. El espíritu celestial se quedó sin palabras. Todos comprendieron que enfrentarse a Liquille significaba la muerte, sin importar quiénes fueran sus oponentes. Los discípulos, los expertos e incluso los antepasados guardaron silencio. Mientras el barco se llevaba a jóvenes y ancianos, Liquille no se molestó en perseguirlos y simplemente los dejó escapar. Por supuesto, algunos discípulos intentaron escapar en secreto, pero la mayoría de los expertos e incluso los antepasados se quedaron atrás. Después de todo, este era su hogar. No querían escapar y sabían que tampoco era posible. Si lo intentaban, Liquille empezaría a masacrarlos a todos. Lucharemos hasta la muerte. Un antepasado reunió a las tropas en un frenesí. Sí, luchad hasta la muerte. Todos los expertos sintieron que la sangre les servía y estaban dispuestos a morir. No había otra opción porque este era su único fin. En un instante, estos discípulos formaron una gran formación. Era inmensa, compuesta por millones. Al tomar forma, la energía de la sangre se concentró en un océano de sangre. ¡Maten! Gritaron los discípulos dentro de esta formación. Con una fuerte explosión, toda la vitalidad de estos discípulos desató un golpe final. El cielo se hizo añicos mientras las estrellas susurraban. El poder de este ataque devastó el mundo. Lucha inútil. Liquille volvió a hablar. En ese momento, las ramas se entrelazaron formando una lanza verde que se lanzó hacia abajo. La formación no pudo hacer nada ante esta lanza. Esta penetró las formaciones al instante y provocó una lluvia de sangre y gritos. Las ramas atravesaron el pecho de los oponentes. Innumerables cuerpos quedaron ensartados. Mucha gente vomitó al ver tantos cadáveres en el cielo. Fue una matanza despiadada. Entonces, las ramas se estremecieron y todos los cuerpos cayeron al océano. En poco tiempo, muchísimos cuerpos flotaron en la superficie. Los espectadores sintieron un hormigueo en la cabeza al contemplar la escena. Nadie se atrevió a hacer ruido, horrorizado. La tierra está acabada. Después de un largo rato, por fin alguien comentó. Un lugar alabado como inexpugnable incluso por los emperadores se había convertido en cenizas. Una leyenda ha terminado hoy. Un giro de acontecimientos bastante impactante. En un solo día, Liquille destruyó el abismo espiritual, el sueño empíreo, la concha rugiente y la tierra ancestral. Tras esta batalla, todos solo podían arrodillarse ante él.
Nadie se atrevería a alzar la cabeza ni a caminar con orgullo ante él, por muy fuerte que fuera. Clan. Las ramas se clavaron en el suelo, seguidas de una serie de explosiones. Se podía ver cómo sus tesoros eran arrastrados. Montañas y manantiales, así como campos y tesoros, fueron tomados por Liquille. Generaciones de acumulación han llenado la tierra de tesoros. Todo esto se ha convertido en posesión personal de Liquille. Todos observaban, pero nadie se atrevía a albergar un solo pensamiento de codicia. Siendo francos, ni siquiera si una sola moneda de Liquille cayera al suelo, nadie se atrevería a recogerla. Todos sabían que oponerse a él provocaría un desastre que destruiría la secta. Xion Qianbei, atiende mi llamado. Habló de nuevo. Muy pocos han oído hablar de este nombre en el espíritu celestial. Sentían curiosidad por saber por qué lo pronunciaba. En un discreto reino marino de este mundo, un anciano voló apresuradamente al cielo y se postró. Pálido de miedo, dijo con inquietud. Su sirviente está aquí, por favor, dé la orden, Su Majestad. Casi se orinó en los pantalones y ni siquiera tuvo el coraje de levantar la cabeza. ¡Bum! Una enorme rama del cielo derribó una esquina de la tierra y la arrojó hacia el mar. Liquille dijo. Tómala, esta tierra es tuya ahora. Su Majestad, su sirviente, mi sirviente estaba ciego y no sabía que usted era el emperador inmortal contemporáneo. Fui un necio y me cegó la codicia. Una hormiga como yo no se atrevería a negociar con usted, Su Majestad. Por fin comprendió con quién estaba haciendo un trato en el pasado. En esta coyuntura, no se atrevería a hablar con Liquille sobre las condiciones, ni siquiera siendo 100 veces más valiente. Si Liquille quería algo, lo entregaría sin dudarlo. Temía que Liquille se enfadara. Era alguien capaz de aniquilar a su clan y a su raza. En ese momento, sería el pecador del clan Xion. Tómalo, mis palabras son de oro y se cumplirán, dijo Liquille lentamente. Gracias, Su Majestad. El clan Xion jamás olvidará su bondad. Qianbei no se atrevió a rechazar una orden imperial, así que inclinó la cabeza más de 10 veces, muerto de miedo. El árbol frondoso cubría todo el espíritu celestial como si fuera el verdadero gobernante. Todas las demás criaturas parecían diminutas bajo su sombra, indignas. La gente solo podía mirar este árbol con miedo. Cualquier ser se sentiría incapaz de alcanzar la cima, completamente indefenso. Por ejemplo, el general Marcial también compartía este mismo sentimiento con un matiz de impotencia. Ni siquiera era una hormiga comparado con este árbol frondoso. En el pasado, no entendía por qué su princesa apoyaba tanto a Liquille. Incluso creía que era natural que se sentara sobre un dios del mar. Pero ahora todo estaba claro. Sintió que su decisión fue bastante perspicaz y visionaria. Destruyó la tierra ancestral incluso antes de convertirse en emperador inmortal. ¿Y qué pasará después de su ascensión? Solo pensarlo hizo que el general se estremeciera. Liquille ya era bastante aterrador. Tras convertirse en emperador, el general solo podía describir a Liquille con un apodo: Emperador Supremo Eterno. De hecho, no era el único que pensaba así. Muchos expertos en la cima del espíritu celestial también temblaban. Antes de asumir la voluntad del cielo, esta era su capacidad. Tras convertirse en emperador, serían insectos ante él. El emperador más grande de todos los tiempos. Suspiró suavemente un maestro invencible. Esto quizás era inevitable en el futuro. Todas las existencias estaban nerviosas por el miedo. Algunas se vieron obligadas a caer al suelo mientras temblaban en el espíritu celestial. 3 grandes potencias han sido destruidas e incluso la famosa e inexpugnable Terra Ancestral no pudo escapar de este destino. Tan solo pensar en el feroz método de Liquille para arrancar los 3 árboles ancestrales hizo que todos se estremecieran. Algunos incluso perdieron el control de sus intestinos. Muchas personas en el futuro se despertarían en mitad de la noche al ver la escena de pesadilla de hoy. ¿Cómo podría alguien olvidar el desarraigo forzoso de 3 árboles ancestrales? Esta escena despiadada ha quedado grabada en la memoria de todos para el resto de sus vidas. ¿Alguien más quiere enfrentarse a mí? Su voz resonó de nuevo. Aunque nadie podía verlo, podían sentir su mirada recorriendo todo el espíritu celestial para su horror. Incluso los maestros más fuertes no se atrevieron a enfrentarlo en este momento. Así, volvió su mirada hacia el mar de hueso. Su mirada se volvió extremadamente profunda. ¿Salir a pelear? Un segundo desafío resonó y aterrorizó a la multitud. Por supuesto, no estaba desafiando a los expertos de este mundo ya que su objetivo era el mar de huesos. Sin embargo, reinó un silencio absoluto, como si ninguna criatura hubiera escuchado sus palabras. Nadie respondió a su desafío. Su Majestad, por favor, recupere su técnica.
La gente atemorizada de este mundo lo llamó rey directamente. Se postraron y esperaron que recuperara su poder. De hecho, todos los cultivadores aquí lo malinterpretaron y pensaron que estaba desafiando a los habitantes del espíritu celestial. Incluso los invencibles maestros comenzaron a huir sin despedirse de nadie. Por supuesto, nadie en el espíritu celestial era digno de luchar contra él. Solo el mar de hueso representaba un desafío en ese momento. Pero su falta de respuesta hizo que Liquille apartara la mirada. Se lanzó hacia Godal, en un lugar muy misterioso. Era una mirada capaz de atravesar el tiempo y todo lo que hay en este mundo. En ese momento, iluminaba ese lugar. Parece que se está rindiendo por completo, lo que requiere un método completamente nuevo, dijo lentamente, con la mirada fija en ese lugar. Tampoco hubo respuesta ni reacción. El lugar seguía siendo misterioso y de aspecto normal. Nadie le prestaría atención, salvo Liquille. Al final él también retiró la mirada. Quiero pelear, pero por desgracia, todos quieren esconderse con el rabo entre las piernas. Qué lástima. Sus palabras resonaron con fuerza en todo el mundo, despojando a sus habitantes de sus colores. Jefe, ¿quién se atrevería a pelear contigo ahora? Por favor, recupera tu poder de una vez. Algunos de los presentes, inclinándose, no pudieron evitar suplicar. Los asaltantes del emperador también estaban huyendo mientras pensaban que Liquille estaba pidiendo más oponentes. En esta coyuntura clave, nadie se atrevió a oponérsele, y mucho menos a luchar contra él. Incluso los asaltantes serían masacrados por él, ya que los 3 árboles ancestrales también fracasaron. Este malentendido no se resolvió al final. ¡Qué lástima! Al final, solo pudo suspirar, pues no podría hacer nada si el mar de hueso y la cresta del árbol divino decidían no existir. ¡Zas! Mientras la multitud temblaba de miedo, el árbol frondoso que ocultaba el mundo desapareció repentinamente con un estruendo. Un resplandor verde inmenso cayó sobre el espíritu celestial. Estas briznas verdes descendieron, creando un espectáculo hermoso y onírico. Tras la desaparición de este árbol, muchos expertos volvieron la vista hacia la cresta del árbol divino. Descubrieron que finalmente había recuperado su posición original, extendiéndose a través de Godalps. Seguía siendo uno de los 12 cementerios, como si nada hubiera sucedido. La gente se frotaba los ojos y sentía que solo era un sueño. Un experto incluso le dijo a la persona que tenía a su lado: «Oye, pínchame el muslo». El dolor le decía que no era un sueño. Claro, esto también era evidente al ver las grandes potencias destruidas. La masacre definitiva que acababa de ocurrir era una realidad. Aunque todo había terminado, una serenidad sombría inundó al espíritu celestial por un largo rato. Los expertos y linajes no se atrevieron a opinar. Para embellecer un poco la atmósfera, incluso se podría decir que nadie se atrevió a respirar en voz alta. Los cultivadores de este mundo optaron por esconderse en sus hogares en lugar de mostrar su rostro. La batalla de hoy ha destrozado su coraje. Algunos maestros que acababan de salir de sus ataúdes regresaron de inmediato. Sé inteligente y cállate en esta generación, no causes problemas. Algunos asaltantes del emperador incluso advirtieron a sus descendientes antes de regresar corriendo a sus guaridas. Liquille regresó a su carro de bronce de Tetra Guerra y arrojó casualmente el antiguo jade del Empíreo de los Sueños y el arma primordial del abismo a su Yongguang. Haz todo lo posible por investigar estos 2 temas. Te será muy útil, dijo con tono ligero. Para mí. Ya tengo tesoros. Esto le sorprendió. Aunque no sabía por qué estos 2 tesoros eran asombrosos, definitivamente eran extraordinarios ya que eran los artefactos que definían el abismo y el empíreo. Tu tesoro principal pertenece al clan Su, así que devuélvelo al antiguo templo. Estos 2 tesoros, en cambio, irán a la conquista contigo. Él sabía a qué se refería. Cuando entregó el antiguo tesoro al clan Su, fue para protegerlos. Por eso, después de que Su Yongguang lo encontrara, aún esperaba que permaneciera en su antiguo templo para seguir protegiéndolos. Les debía mucho. Yongguang guardó los 2 tesoros en silencio. Liquille tenía tantos tesoros que debía tener sus razones para dárselos, pensó. Este fue un suceso sin precedentes en el espíritu celestial. En el pasado, sin importar quién saliera victorioso tras una gran batalla, se convertía en tema de conversación en las calles y las casas de té. Sin embargo, lo inusual fue la renuencia a hablar de esta batalla. La mayoría de las sectas guardaron silencio, con sus miembros escondidos. Además, estas sectas estaban bajo estricta vigilancia, impidiendo que nadie causara problemas ni abandonara la puerta. Se puede decir que este período de calma fue el más pacífico en la historia del espíritu celestial.
En el pasado, incluso durante la generación más próspera y tranquila, siempre había conflictos y escaramuzas entre poderes debido al gran tamaño del espíritu celestial. Sin embargo, prácticamente en una sola noche, todos empezaron a portarse bien como niños obedientes. Claro que la docilidad no era la razón. Era porque estaban muertos de miedo por lo del día anterior. Algunos temblaban de miedo ayer y una pesadilla perturbó su sueño. La inquietud y la prudencia se convirtieron en la norma. Tanta quietud sepulcral hizo reír al anciano solitario que residía entre las nubes. Hacía tiempo que no había una masacre como esta. Solo cuando ese maldito cuervo hiciera algo así, esos jóvenes arrogantes sabrían cómo actuar y se darían cuenta de la clase de monstruo primordial a la que se enfrentaban. El anciano no se sorprendió en absoluto por esta masacre. Había predicho que Liquille haría algo grande a su regreso. Por eso no permitió que los niños de su reino del dragón gigante salieran. Si ofendían a alguien como el cuervo oscuro, incluso si Liquille le hiciera algo, les arrancaría la piel. Podría perdonarles la pena capital, pero no los dejaría vivir tan fácilmente. En la isla True Martial, el viento ondeaba suavemente creando un encanto escénico. En ese momento, Liquille y Tantai Ruonan estaban de pie en un acantilado, con las manos juntas, contemplando el mar abierto. No dijeron nada y solo disfrutaron de las hermosas olas. Finalmente suspiró suavemente y rompió el silencio. Esta podría ser la última vez que veas las mareas conmigo, joven amo, dijo ella. Liquille tenía una expresión ligeramente triste sin responder. De hecho, no sabía cuándo podrían volver a verse. Quizás este sería su último encuentro. Esta no era su primera separación desde que la gente iba y venía en sus millones de años. Algunos descansaban bajo tierra. Otros eligieron no volver a salir. Otros estaban eternamente separados por la distancia. Su actitud estoica y su corazón insensible fueron el resultado de estas separaciones. No se debió a su personalidad ni a su crueldad. Esto se originó en la impotencia ante la vida eterna. Él seguiría viviendo mientras sus vecinos se marchaban uno a uno. Además, su camino aún era largo y tenía muchas metas. No había descanso, ni detención, ni vuelta atrás. Él respondió suavemente. Soy un maestro irresponsable. Siempre me has acompañado como amigo, pero no puedo quedarme atrás por ti. Inmediatamente lo abrazó con fuerza por la cintura. Él le devolvió el gesto apasionado. No, dijo. Joven maestro, no es tu culpa. Nadie en este mundo merece que rompas tu camino eterno, ni yo tampoco. Seguirás adelante hasta la batalla final en el fin del mundo. Esta es tu búsqueda y tu sueño. Ese es mi joven maestro, solo alguien así merece mi esfuerzo y compañía del pasado. Además, tu resiliencia y persistencia me dieron coraje y determinación. Incluso cuando ya no estés, siempre vivirás en mi corazón. Se abrazaron aún más fuerte. Sabían que un nuevo encuentro en el futuro podría ser una ilusión. Parecía que eran uno y podían oírse el latido del corazón. Aparte de ese sonido, no había nada más en el mundo. Nos vemos, joven amo, le susurró al oído después de un largo rato. Nos vemos, Ruonan. Respondió melancólicamente con un murmullo silencioso. Incluso un ser sin emociones como él se quedó aturdido. Finalmente, la soltó y se fue rápidamente sin mirarla. Al marcharse, no se dio cuenta de que sus ojos se humedecieron. Ella lo vio irse hasta que desapareció en el horizonte antes de cerrar los ojos y las lágrimas finalmente fluyeron por las esquinas. Joven maestro, sigue adelante. Sé que ganarás, lo harás, murmuró para sí misma. No era posible que supiera el resultado de la batalla final en el futuro. Sin embargo, estaba segura de su victoria porque su joven amo siempre se levantaría. Incluso si cayera en un abismo sin fondo, volvería a salir para conquistar el mundo. Este era su joven amo, su hombre. Uno que nunca se rendiría sin importar el resultado. La isla finalmente desapareció en el vasto océano. Nadie la volvería a ver, pues esperaba el momento oportuno para aparecer. Liquille no regresó al mundo del emperador mortal inmediatamente después de dejar la isla. En su lugar, llevó a su Yongguan al pabellón de las 7 artes marciales. En el pasado, hizo un trato con ellos. Él restauraría la vida del ancestro sagrado mientras lo llevaban a ver al dios supremo del mar. Viajaron a través de los dominios para llegar al pabellón. Este era el linaje más poderoso de la raza de los demonios marinos, su faro de luz. Ha producido 3 dioses del mar. Siempre contó con muchos genios y expertos. A la gente del espíritu celestial no solo le encantaba hablar de los dioses del mar, sino también de su maravillosa técnica. Los 7 grandes estilos. Por supuesto, su conocimiento se limitaba a las leyendas.
De hecho, pocos han visto los estilos en persona, incluidos los discípulos de la secta. Esto no era nada extraño. Durante millones de años, quienes realmente aprendieron los 7 fueron muy pocos. Santificado fue uno de ellos. El territorio del pabellón era inmenso y próspero. Las arquitecturas eran numerosas y estaban envueltas en una tenue niebla. La gente pensaría que han llegado a un paraíso solitario después de ver los fenómenos visuales encontrados en este lugar, no uno de los poderes más fuertes de la raza de los demonios marinos. El miembro más distinguido del pabellón, el ancestro sagrado, saludó personalmente a Liquille. Su estatus no solo era prestigioso en el pabellón, sino en todo el espíritu celestial. Sin embargo, este hombre de cabello gris se arrodilló inmediatamente después de ver a Liquille y dijo respetuosamente: Su Excelencia, perdóneme por no poder saludarlo antes. Liquille sonrió al ver esta escena. Santificado seas, haces honor a tu nombre, diferente de la gente común. Si te refieres a mí con este título, entonces conoces mi identidad. Su Excelencia. Ni siquiera el Ancestro Supremo se atrevió a levantarse en ese momento. No fue por su temprana destrucción de esos otros linajes, sino más bien por su verdadera identidad. Otros no lo sabían, pero él lo descubrió en ese momento. Entonces, ¿cómo podría atreverse a mostrar algún desaire en ese momento? Liquille agitó suavemente su manga mientras miraba al antepasado postrado. Levántate, estoy aquí para completar la transacción contigo. Santificado estaba a medio camino, pero tras escuchar la frase completa, le flaquearon las piernas, así que se arrodilló de nuevo y dijo apresuradamente: Su Excelencia, este humilde hombre estaba ciego como una rana bajo un pozo. No sabía que usted había llegado personalmente al espíritu celestial. Intentar un trato con usted fue una falta momentánea de decoro. Por favor, perdone a este ignorante. No me atrevo a molestarlo con este asunto de la reposición de vida. Como desconocía la identidad de Liquille, intentó negociar con él. Pero ahora, con este conocimiento en mente, ¿quién se atrevería a negociar con la eterna mano oscura? Incluso los emperadores tendrían que tomar el camino más largo. Otros no estaban cualificados para hacerlo. Él tampoco era la excepción. Siempre he sido un hombre de palabra. Liquille volvió a agitar la manga. Si he aceptado reponer tu vida, lo haré. Su Excelencia, jamás olvidaré a su gracia. El asustado antepasado finalmente exhaló un suspiro de alivio y volvió a inclinarse. Te guiaré, dijo con reverencia después de ponerse de pie. Liquille asintió. Muy bien, no he visitado su pabellón en un tiempo, es un buen momento para ver sus hermosos paisajes. El ancestro sagrado le dijo rápidamente a la diosa de las 7 marciales que estaba a su lado. Señor del pabellón, la señorita Su no está familiarizada con nuestra casa, así que ¿por qué no le muestra los alrededores? Aunque no entendía bien a Liquille, ya conocía algunas leyendas. Por eso, no deseó a nadie más durante la conversación. La diosa se llevó a Su Yongguan para que cumpliera su papel de buen anfitrión. Su Excelencia, por favor pase. El antepasado se convirtió en el guía de Liquille. Entró en el pabellón y se tomó su tiempo para apreciar los hermosos paisajes con su antepasado. Era vasto y magnífico por todas partes, con brumas y nubes etéreas. Las montañas y los ríos florecían como una tierra de inmortales. Cualquiera olvidaría el camino a casa de tanto amarlo. No había ninguna prisa por conocer al Dios Supremo del Mar. Hoy, toda la secta estaba en silencio, prácticamente sin discípulos comunes. Ni siquiera los expertos estaban por ningún lado. Solo los ancestros se hicieron presentes. Esto se debió a que el ancestro sagrado ordenó específicamente que los discípulos cultivaran en aislamiento ante la llegada de Liquille. Temía que algunos discípulos desconocieran la inmensidad del cielo y la tierra. Si molestaban a Liquille, el pabellón sufriría un gran desastre. Incluso la Terra ancestral fue aniquilada, y su secta no era mucho más fuerte que la Terra. Un Liquille enojado podría significar una fatalidad inevitable. Además, había oído que a la eterna mano oscura no le gustaba que se hablara de él, especialmente de su pasado. Por eso, temía que los discípulos fueran demasiado curiosos y pensaran en algunas cosas. Eso traería más problemas. Todo el pabellón estaba abierto para él, incluyendo los lugares prohibidos y secretos. El antepasado comprendió que si Liquille quería ir a algún lugar, nadie podría detenerlo. Como podía entrar y salir a su antojo, les convenía abrirle toda la secta. Santificado lo llevó sin reservas a muchos lugares inaccesibles para los protectores y ancianos. Finalmente, ambos alcanzaron la cima más alta, desde donde se divisaban los magníficos paisajes de la secta. Liquille observó la escena y finalmente dijo: el pabellón de las 7 artes marciales es un tesoro.
El primer ministro fue muy perspicaz y se esforzó mucho para crear la secta aquí. Nuestros descendientes son bendecidos hoy gracias a la protección del progenitor y los sabios. Santificado respondió apresuradamente. Todo lo que hay aquí ya nos fue legado. Por desgracia, las futuras generaciones somos incompetentes y no podemos fortalecerlo aún más. Li Qiye lo miró y dijo. No te preocupes, no tengo ningún deseo hacia tu pabellón, pero sé que tu secta ha acumulado poder más que suficiente sin falta de tesoros y recursos. La revelación de Li Qiye dejó a Ayoed con la cara roja. Sonrió con ironía. Todo se debe a nuestro progenitor, incluyendo la situación actual de protección. Simplemente estamos disfrutando de la riqueza de la vida. Si bien es cierto que él ha llevado a cabo el plan general de protección para la secta, la acumulación y el poder actuales de la secta no se deben solo a él. Esto lleva muchas generaciones y parte de ello se debe a tu contribución, dijo Li Qiye con rotundidad. Este humilde no hizo gran cosa. No alcanza la cima y no puede aparecer ante su vista, su excelencia. Santificado respondió con humildad y prisa. No hay necesidad de ser humilde. Los recursos ocultos son increíbles en este momento, pero no me interesa esta herencia en particular, no te preocupes, reiteró Li Qiye con indiferencia. Ah, solo un poco de recursos, pero no lo suficiente para impresionarlo en absoluto, su excelencia. Ayoed sonrió con tristeza. A pesar de ser muy famoso en Eaven Spirit, el pabellón mantenía una presencia discreta. Esto no significaba que no se preocuparan por asuntos mundanos ni que optaran por un estilo de vida solitario. Era porque rara vez recibían visitas. El linaje de cualquier otro poderoso dios del mar sería bastante agitado y concurrido. Habría gran algarabía tras el nacimiento de un dios del mar, ya que aceptaban los tributos de los demonios marinos de todas partes. Por desgracia, el pabellón no lo hacía. Solo personas de gran importancia podían visitar esta secta como invitados. Además, rara vez aceptaban tributos o solicitudes de reunión de otros demonios marinos. La mayoría de los habitantes de Eaven Spirit, especialmente los demonios marinos, encontraban esto bastante peculiar. La gente común no podía verlo, pero Li Qiye no. El terreno ancestral del pabellón estaba completamente oculto mediante un método que desafiaba los cielos. A primera vista, el pabellón no se diferenciaba de los demás linajes de los dioses del mar. Sin embargo, ocultaba muchas cosas invisibles desde el exterior. Era necesario entrar para descubrirlas. Claro que solo alguien del nivel de Li Qiye podría descifrar los verdaderos misterios una vez dentro. Tal ocultamiento no tuvo efecto sobre Li Qiye incluso si Ayoed lo intentó. Hay una razón por la que tu progenitor tiene el título, supremo. Li Qiye pronunció lentamente. Aunque empezó más tarde que el progenitor de la caracola rugiente, su visión excepcional no era comparable a la de este. Incluso antes de convertirse en un dios del mar, ya tenía planes. A pesar de no haber tomado una decisión como los demás, dejó un plan B para tu pabellón o incluso para toda la raza de los demonios marinos. Continuó. ¿Y qué hay del dios marino de la caracola rugiente? Su elección podría haberle aportado algunas ventajas, pero fue por interés propio. Bueno, Santificado se asustó y susurró. Su excelencia, ¿es este el lugar adecuado para hablar de esto? Dicho esto, señaló disimuladamente hacia arriba. Li Qiye sonrió y respondió. No te preocupes, antes era posible espiar, pero ahora quiero verlo. Si se atreven a salir, lucharé, pero si siguen escondidos, no puedo hacer nada, aunque quiera iniciar una guerra. Santificado se asustó muchísimo al escuchar este tema secreto. No pudo evitar echar miradas furtivas al cielo y sintió un poco de miedo al ver que unos ojos se abrían repentinamente en lo alto. Después de todo, su secta ha estado ocultando muchas cosas. De hecho, así ha sido durante 3 generaciones de dioses del mar. Sin embargo, comprendió que la eterna mano oscura no le temía a nada. Si alguien se atreviera a aceptar el desafío, se desataría una guerra que se desataría hasta el final. Santificado no se atrevería a conjeturar sobre el vencedor final, pero Li Qiye, como la mano oscura, tenía absoluta confianza. Por supuesto, esto significaría que el desastre llegaría pronto. Tras el comentario de Li Qiye, Santificado guardó silencio. Había entrenado personalmente a 2 dioses del mar, así que sabía más que otros. Por desgracia, prefería no hablar de ciertos temas. Sin embargo, era diferente para un personaje del nivel de Li Qiye. Después de un largo rato, dijo en voz baja. Su excelencia, ¿no hay forma de evitar este desastre? No, dijo Li Qiye riendo. Sabes perfectamente que es inevitable y que llegará incluso más rápido de lo que imaginas. El corazón del antepasado se encogió al oír esto. Apenas albergaba una pequeña esperanza de que el desastre no llegara.
Pero Li Qiye, quien hablaba ahora, destruyó su última esperanza. Sabía que confiar en esta mínima posibilidad era simplemente una fantasía, nada realista. La confirmación proveniente de cualquier otra persona, incluso de un dios del mar, podría ser errónea. Pero esta vez, provino de la eterna mano oscura. Por lo tanto, era absoluta, sin margen de error. Li Qiye miró a lo lejos y dijo lentamente. La posibilidad es muy baja en esta generación, pero llegará en la próxima con una rapidez sin precedentes. ¿La próxima generación? Se estremeció Santificado. De hecho, no se había preparado lo suficiente. Su secta tampoco. Como pueden ver, cuando controlé la cresta del árbol divino, no hubo reacción del espíritu celestial. Ni el mar de hueso ni la cresta misma respondieron. Revivir el árbol a su máximo esplendor fue una provocación directa hacia ellos, pero no hicieron nada. Explicó. Ayowed quedó horrorizado al darse cuenta de algo. Están acumulando más poder, esperando el momento adecuado. Así es. Li Qiye respondió. Como dice el dicho, hay que soportar las cosas triviales para llevar a cabo el gran plan. Decidieron guardar silencio ante mi desafío porque esperan, en lugar de arruinar su plan eterno por un lapsus momentáneo. Santificado entró en pánico. Este desastre se acercaba demasiado rápido mientras su pabellón aún no estaba completamente listo. ¿Cómo podrían estar a salvo los huevos si el nido se rompe? Cuando llegue ese día, su pabellón tampoco podrá escapar del mismo destino. Ayowed reflexionó un momento antes de preguntar. Su excelencia, si participa, ¿cómo irá la guerra? ¿Qué quieres decir? ¿Luchar contra el mar de huesos? Preguntó con una risita tranquila. Bueno, sí. El anciano sonrió con ironía y volvió a mirar disimuladamente al cielo. Con mi estado de hace 2 días, cuando controlaba la cresta del árbol divino con todo mi poder y todos mis métodos, ¿qué importa si el mar de hueso quiere luchar? Mientras la cresta no interfiera, le demostraré al mar de hueso lo caro que es. Sonrió y continuó. Si de verdad quiero ir a la guerra, siempre que tenga tiempo y no me importe el precio, los someteré a ambos ahora mismo. Su mirada se volvió fría tras esta declaración. Pero ustedes, demonios marinos, Ense e incluso los espíritus encantadores, ¿merecen que pague un precio incalculable? Miró al antepasado. Si este fuera yo en el pasado, no me preocuparía ni aunque los demonios marinos fueran masacrados, y me daría igual la muerte de la raza de los espíritus encantadores. Ayowed comprendió sus intenciones. Después de todo, era humano. Además, incluso si los humanos se interpusieran en su camino, la eterna mano oscura los mataría sin piedad. A un humano como él no le importaría el bienestar de los demonios marinos. Además, esta era una raza que se le había opuesto repetidamente. Siendo francos, sería un gesto amable de su parte no aplaudir ni vitorear durante su destrucción. El mar de huesos y la cresta del árbol divino son capaces de hacer temblar los 9 cielos y las 10 tierras. Ni siquiera los emperadores pueden hacerles nada. Pero han sido muy inteligentes todo este tiempo al no provocarme jamás. Li Qiye sonrió levemente. No son sus enemigos, su excelencia. Según los rumores, tiene un gran objetivo al final del mundo. El anciano dudó antes de revelar finalmente lo que pensaba. El dios del mar azul profundo debe haberte contado. Si no me equivoco, ha preguntado a los emperadores sobre asuntos que trascienden los 9 cielos, respondió Li Qiye con humor. Sí. Ayowed asintió con la cabeza. Li Qiye hizo una pausa por un momento antes de aceptar. Así es, el fin del mundo me espera ya que libraré mi guerra allí. Por supuesto, dejó planes ocultos. No quería usarlos porque estaban destinados a la guerra final. Incluso cuando el rey dragón negro sugirió usarlos en la gruta del demonio inmortal, se negó. Para él, la gruta no era su objetivo, al menos no el definitivo. Había muchos métodos para lidiar con ella mientras quisiera. Sin embargo, solo había una manera de encargarse de lo que se encuentra al final del mundo. Luchar hasta el final. Una vez que comenzó la guerra, no hubo vuelta atrás y él solo tendría una oportunidad. Santificado no culpó a Li Qiye. Después de todo, el destino de las 3 razas, así como el del espíritu celestial, no tenía nada que ver con él. Sin embargo, aún tienen una oportunidad. Li Qiye sonrió. Miren, estoy aquí para hablar con su dios supremo del mar. Haré una excepción esta vez y le daré un tesoro al espíritu encantador. ¿El espíritu encantador? Ayowed se sorprendió. Li Qiye lo miró y dijo. ¿Quién sino el espíritu encantador, demonios del mar? ¿Qué creen que tiene mayor valor, el maelstrom o el mar de huesos? El maelstrom. Exclamó sin querer. A pesar de ser un demonio marino, sabía más tras escuchar a los dioses del mar.
Si fuera un apostador, también apostaría por el espíritu encantador. Ayoet sonrió con ironía al recuperar la cordura. El resto depende de la cresta del árbol divino. Si está dispuesta a romper el equilibrio y alinearse con el torbellino, el desastre terminará pronto. Pero si no, aún hay entre un 60 y un 70% de posibilidades de que el espíritu celestial sobreviva. Es todo lo que puedo hacer por este mundo. Sonrió levemente. Luego miró fijamente a Godalch. Tras causar tanto alboroto e incluso controlar el árbol, la cresta no reaccionó. Esto hizo que su plan fracasara, ya que solo quería hablar con él. Tras escucharlo, Ayoet se sobresaltó y rápidamente se postró de nuevo, inclinando la cabeza con fiereza. Su excelencia, usted es el salvador de nuestro mundo, de nuestra raza de demonios marinos, de todas las existencias. Si pudiéramos ayudarlo en algo con nuestro pequeño poder, estamos dispuestos a lanzarnos al fuego. El antepasado estaba extasiado y agradecido. El mundo quizá no supiera que su destino podría cambiar con un solo pensamiento de Liquille. Sabía que esto podría salvar al mundo entero, permitiéndole sobrevivir a este desastre. No era exagerado llamarlo salvador del mundo. Sin embargo, Liquille, quien trajo el amanecer al espíritu celestial, nunca se consideró un salvador. Su acción no se basó en buscar una recompensa de los habitantes de este mundo. Esta acción fue bastante benévola y altruista en la opinión del antepasado. Levántate. No soy un salvador. Esta vez solo estoy ayudando, no por las razas ni por el espíritu celestial, sino por unas pocas personas. Liquille respondió sin emoción. Aunque no se atribuyó el mérito y actuó con indiferencia, el antepasado aún sentía una gratitud infinita y seguía inclinando la cabeza. Sabía que una existencia eterna como Liquille no necesitaba que el mundo le recompensara. Llévame al Consejo de la Sombra, dijo Liquille después de que el antepasado se levantara. Es hora de que hable con el grupo de Prime. Había una zona extremadamente oculta del pabellón con numerosas leyes de sellado y empoderamientos. Esto lo hacía inexpugnable como una fortaleza. Además, todos estos hechizos provenían de dioses del mar, no solo de 3 o 5. Pocos discípulos conocían este lugar. Por ejemplo, los antepasados comunes no estaban cualificados para conocerlo. Además, al estar clasificado como un lugar ultrasecreto, solo los consagrados podían entrar. Ni siquiera las 7 diosas marciales, que conocían los 7 estilos, tenían este privilegio. Solo al convertirse en un dios del mar se le permitiría entrar y conocer los verdaderos secretos de este lugar. Esta práctica no se debía a que Ayoe fuera egoísta, sino a la gran importancia de este asunto, relacionado con la vida y la muerte del pabellón o incluso de todos los demonios marinos. Si alguien más se enteraba, las consecuencias serían inimaginables, así que Ayoe era muy cauteloso. Después de llevar a Liquille hasta aquí, se quedó afuera y le dijo al hombre: Su excelencia, solo puedo traerlo aquí y no tengo voz ni voto en la negociación en sí. Aunque era la única persona que conocía este secreto en la era actual, no estaba cualificado para interferir. Solo los dioses del mar y superiores podían hablar y discutirlo. Lo sé, estaré bien solo. Liquille rió entre dientes y entró tranquilamente en el lugar. Con el primer paso, se escuchó un zumbido con una luz intermitente. Desapareció al instante sin dejar rastro. Este tipo de desaparición no parecía en absoluto una teletransportación. Al segundo siguiente, apareció en una zona sumamente misteriosa. Nadie podía espiar ni entrar sin permiso. Sus coordenadas también eran crípticas, desconocidas para los forasteros. Se encontraba un río de estrellas centelleantes en el cielo. Parecía muy hermoso, como si hubiera joyas incrustadas en lo alto. También había gravas extrañas por todas partes que formaban el río sobre vórtices astrales. Una plataforma flotaba en este espacio con una mesa redonda. Había sombras sentadas allí con su aura convergente. Sin embargo, su estilo y postura demostraban por sí solos que, cuando estas sombras aún estaban en el mundo, eran existencias supremas capaces de arrasar la tierra. Liquille se rió entre dientes y dijo con naturalidad: El Consejo de la Sombra es bastante reservado. Parece que muchos dioses del mar se han unido. Las sombras se giraron para mirarlo. A pesar de no ser el cuerpo real de los dioses del mar, su mirada seguía siendo bastante aterradora. Un rey dios de los 9 mundos se sentiría débil al ser el centro de tantas miradas. Sin embargo, Liquille seguía tan despreocupado como siempre. Arrastró una silla y se sentó tranquilamente. Su excelencia, soy su admirador desde hace mucho tiempo. Finalmente, una de las sombras habló. Su voz era imponente a pesar del bajo volumen. Sin embargo, también reconfortaba el alma y transmitía una sensación de seguridad.
Sí, soy yo. Li Qiye miró la sombra y sonrió. Parece que también hubo una reunión aquí antes de que quisieras verme, primer ministro. El orador era el dios supremo del mar. Por supuesto, su cuerpo verdadero ya no estaba en este mundo. Lo mismo ocurría con todos los dioses del mar. Sin embargo, muchos dioses del mar participaron en este Consejo de la Sombra desde el principio. Se consideraba el secreto más importante de la raza de los demonios marinos. Debido a su importancia, su formación y objetivos se guardaban con celo. No todos los nuevos dioses del mar podían conocer este secreto. Tuvimos que ser cautelosos antes de saber que era usted, su excelencia Cuervo Oscuro. Tras ser informados por Santificado, deliberamos y Marcial Verdadero lo confirmó. Así fue como descubrimos su identidad, explicó Prime lentamente. De hecho, Santificado no pudo decidir reunirse con Prime y el Consejo. Sin embargo, les contó las historias, por lo que el Consejo decidió reunirse con Li Qiye. Su excelencia, ¿cuánto tiempo sin vernos? Nuestros cuerpos reales ya no están en el mundo, así que no podemos saludarlo por completo. Otro peso pesado de la mesa hizo una ligera reverencia a Li Qiye y dijo, no pensé que le interesaría nuestro consejo. Nunca ha intervenido en el pasado. Por supuesto, este orador era el verdadero dios del mar marcial. Li Qiye lo miró y sonrió mientras negaba con la cabeza. No, no me interesa en absoluto tu consejo. Simplemente estoy aquí para hacer un trato. ¿Puedo preguntar qué tipo de trato desea hacer, su excelencia? Preguntó otra sombra. Esta sombra parecía un océano sin fondo. Era el segundo dios marino del pabellón, azul profundo. Antes de hablar del acuerdo, hablemos del propósito del consejo. Si nuestros objetivos no coinciden, no podremos llegar a un acuerdo, dijo Li Qiye con una sonrisa. El ambiente se tornó serio. Los dioses del mar presentes contuvieron la respiración y no dijeron nada. No hay necesidad de esconderse, continuó Li Qiye con despreocupación. Entonces hablaré. El propósito del Consejo de la Sombra es lidiar con el mar de hueso. Todas las miradas se movieron levemente al oír esto. A pesar de no ser sus cuerpos reales, un simple cambio en su mirada contenía un poder inmenso. Estamos explorando todas las posibilidades para que la raza de los demonios marinos sobreviva ante la llegada del desastre, dijo Prime con solemnidad. Si no puedes darme una respuesta clara, entonces no tenemos nada de qué hablar. Li Qiye negó con la cabeza. Si de verdad deseas que tu raza sobreviva, deberías suplicarme a mí, no al revés. Los dioses del mar alrededor de la mesa intercambiaron miradas. Se mostraron muy cautelosos. Puedo responder por su excelencia. Finalmente, Marcial Verdadero rompió el silencio con dignidad. Prime respiró hondo y comenzó. Su excelencia, usted es el eterno Señor Supremo, así que estoy seguro de que tampoco podemos ocultárselo. Sí, cree el Consejo de la Sombra con esa idea. Sin embargo, la intención original era solo mantener algunas iniciativas en medio de la dura prueba. Entiendo que, a pesar de ser dioses del mar y haber llegado a un acuerdo con el mar de hueso, no todos confían en él. Por eso, se prepararon antes de morir, dijo Li Qiye con una sonrisa. Dicho esto, observó a cada dios del mar y continuó. No los menosprecio a todos. Si todos estuvieran vivos y sus cuerpos reales se hubieran conservado hasta ahora, entonces sí, con todos aquí, habría una posibilidad de que pudieran oponerse al mar de hueso. Pero con la corriente no podrán. En su estado actual, ¿cuánta fuerza podrán desplegar cuando llegue el momento? Los dioses del mar no respondieron. Naturalmente, lo comprendieron perfectamente. Continuó. Por eso aún quedan algunos métodos. También puedo adivinar cuáles son, así que hablaremos de ello. ¿Cuál es su deseo, su excelencia? Preguntó Marcial Verdadero. No quiero nada. Li Qiye negó con la cabeza. Al contrario, vine aquí con buenas noticias y esperanza, una luz de amanecer para todos. ¿Quieres decir? El grupo se sobresaltó al escuchar esto. Sí, traigo buenas noticias. Pero primero, les revelaré algo. El desastre llegará mucho antes de lo esperado, dentro de una generación. Tan temprano. Incluso True Martial fue tomado por sorpresa. Los dioses del mar se miraron entre sí. Habían experimentado innumerables tormentas y peligros, pero aún se estremecieron al oír esto. Todos tenían una expresión seria.